Bueno, damos gracias a nuestro buen y gran Señor por todas las bendiciones que nos ha dado, por habernos traído hasta este local para adorar su nombre, para buscar sus buenas dádivas, conscientes de que no las merecemos en primer lugar. Recordemos, mis amados, que si algo merecemos es el justo juicio de Dios por nuestros pecados. Debemos buscar al Señor en el correcto espíritu, en un espíritu de humildad, en un espíritu de Señor, enséñame, en un espíritu de Señor, muéstrame, en un espíritu en el que cuando Él nos redarguya de pecado por medio de su Santo Espíritu, nosotros podamos responder y decir: heme aquí, Señor. Merecido es el juicio que has traído, si ese es el caso. Ahora, Señor, líbrame en Cristo de esa condenación. Vengamos delante del Señor, mis amados, a leer y a escudriñar su bendita palabra. Quiero que abran sus Biblias en esta mañana, por favor, en el Antiguo Testamento, libro de Miqueas. Miqueas capítulo número 3. Miqueas capítulo número 3. Y vamos a leer solamente un versículo, ya que hemos leído con anterioridad el pasaje de nuestra incumbencia. Miqueas capítulo 3, versículo 4. Hermano, amigo, lea las palabras con detenimiento. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. El texto que nosotros tenemos, el texto que tenemos frente a nosotros, es uno entre muchos pasajes del Antiguo Testamento en los que Dios, nuestro buen Rey, reprocha la maldad del pueblo. En unas ocasiones reprocha la maldad de todo el pueblo, en otras ocasiones reprocha la maldad de sus gobernantes, particularmente de sus líderes, de sus dirigentes, de la clase religiosa de aquel entonces. Una cosa es importante notar: cuando usted vea a uno de los profetas hablando en el nombre del Señor y siendo recriminado o recriminando por medio de él a los dirigentes, sepa usted que el pueblo no es que esté andando mejor que los dirigentes. Los dirigentes muy a menudo eran el reflejo de cómo estaba andando el pueblo del Señor. Y este pasaje en Miqueas no está solo en el Antiguo Testamento. Encontramos, hermanos, de hecho, para ponerles un ejemplo, 100 años después de este texto, nosotros tenemos al gran profeta Isaías en lo que ustedes ya bien saben, es de repente el pasaje predilecto mío, es uno de los favoritos de este servidor. Vemos 100 años después al profeta Isaías diciendo las palabras famosas de Isaías, capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Nos preguntamos a quién le estaba hablando. ¿Será que le estaba hablando literalmente a este pueblo? No. Ellos ya habían dejado de existir hace mucho tiempo y entonces el Señor está hablándoles en este tono, con estas fuertes palabras, tanto al pueblo que estaba en pecado como a los líderes que habían propiciado el pecado del pueblo, como a los líderes que no habían estorbado el pecado del pueblo. Así que, hermanos, este tipo de pasajes son comunes en el Antiguo Testamento. Pero la esperanza de este servidor en esta mañana, al seleccionar este texto en particular, es que consideremos juntos una de las amenazas más fuertes que usted se va a poder encontrar en la palabra de Dios. Una amenaza para quienes usted se podrá decir. Bueno, le voy a decir para quienes no. Esta no es una amenaza para creyentes, salvo que el creyente se haya deslizado mucho en el pecado, que lo esté practicando de manera impenitente, que esté teniendo
comunión con el pecado, entonces de repente, hombre, en la soberanía Dios puede tratar en esa interacción oración-respuesta de una manera diferente. Pero en esencia y en principio, este pasaje no es para creyentes. Ustedes ya se van a dar cuenta por qué. Esta amenaza no es para creyentes. Esta amenaza, mis amados, es para un tipo de personas muy similar al pueblo que hemos considerado en nuestra lectura. Esta amenaza que ya usted va a conocer a continuación es una amenaza para quienes fueron creados con un propósito. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito. El mundo ha secularizado tanto la expresión propósito que ahora hablamos de propósito como mi propósito es que yo tenga una casa. Mi propósito es que yo termine una carrera. ¿Cuál es su propósito en la vida, amigo? Oh, no, mi propósito es yo tener esto y lo otro para así tener un hogar. No, tengamos cuidado. Esas son metas que usted tiene, que Dios puede bendecir o que Dios no puede bendecir. Pero el propósito que nosotros tenemos, cada ser humano tiene, lo vamos a ver ahora. Entonces, esta amenaza es para aquellos que habiendo sido creados con un propósito, de nuevo ya lo vamos a ver, no desean vivir de acuerdo con ese propósito. Esta amenaza también es para aquellos que conociendo las demandas de la ley de Dios, persisten en ignorarlas. Pero pastor, yo no conozco los 10 mandamientos. Alguien me puede decir, no conozco lo que es la ley moral, no conozco los 10 mandamientos, no conozco la ley natural en el corazón del hombre, no conozco nada de esto. Luego, quedo exonerado del cumplimiento de esa ley. Bueno, no es así de sencillo. Y lo vamos a ver más adelante. Esta amenaza es para quien han recibido tanto de Dios y han usado lo mucho que Dios les ha dado, no para buscarlo a Él, sino para sus propios deleites y para su propia perdición. Este pueblo de este texto que acabamos de leer era así. Fue creado con un propósito, pero no quiso vivir de acuerdo con el propósito. Conocía las demandas de la ley de Dios, es decir, conocía qué era lo bueno, lo malo, conocía qué era lo justo y lo injusto, y conociéndolo, no obstante, no quiso vivir de acuerdo con la justicia de esa ley. Y este fue un pueblo que, habiendo recibido tantos favores de índole inmerecido, tanta gracia común si se quiere, este pueblo había recibido, misericordia a granel. Ahora, si hubiesen aprovechado y ahora estuviesen viviendo para sus deleites y perdición. Si usted se identifica de alguna manera, y por eso le pido humildad, yo aquí no estoy para hacerlo sentir mal, sino para que usted se examine a la luz de la palabra que se está predicando. Luego, si usted ve algún tipo de similitud, si usted ve algún tipo, en esto me parezco a este pueblo, hombre, tenga cuidado, mujer, no vaya a ser de que esta advertencia sea para usted. Por eso el título de este sermón, no querrás que esto te pase. Es un título un poco sugestivo. No querrás que esto te pase. Nosotros los seres humanos queremos que nos pasen cosas buenas, cosas agradables, pero no queremos que nos pasen cosas malas. Bueno, esto de lo que le voy a advertir hoy es una de las cosas más malas que le pueden pasar a un ser humano. Una de las más malas. Consideremos entonces uno a uno los versículos de nuestro pasaje. Solamente son 4 versículos. Ya en los capítulos anteriores, solamente les digo esto a manera de trasfondo, Dios ya había dirigido sus palabras al pueblo de Dios en general y ahora las estaba dirigiendo a la clase gobernante, a los líderes. Versículo 1, al menos en su primera parte, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Cuando nosotros escuchamos esto, de inmediato, ¿qué se nos viene a la mente? Eran personas importantes, eran personas
con cierto grado de inteligencia. Estas no eran las personas del pueblo, mis amados. ¿Cierto? Recuerden que los judíos solían despreciar a las personas que no tenían educación. Decían, este no tiene letras. ¿Cómo sabe esto si no tiene letras? Es decir, si no ha estudiado. Bueno, aquí nos estamos enfocando en las personas inteligentes, en aquellos que habían estudiado, digámoslo así. Personas, ojo con esto, personas conocedoras y sabedoras de la voluntad de Dios. Estamos frente a personas. Esta recriminación o este llamado a que escuchen era a personas que conocían, queridos hermanos, lo que era bueno y lo que era malo. Pero lo más sorprendente es que a continuación, en el resto del versículo número 1, el profeta se dirige a ellos como si desconocieran la ley de Dios. Noten lo que dice el resto del versículo 1. Dice, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Esta es una pregunta retórica. Es una pregunta que el profeta les hacía porque sabía que ellos conocían la respuesta. Y lo que el profeta les está diciendo aquí no es otra cosa que ustedes saben lo que es correcto. Ojo con esto. Ustedes saben lo que es correcto. Ellos saben, conocían la ley de Dios y por ende la ley de Dios nos muestra o divide todas las obras, palabras, pensamientos e intenciones literalmente entre buenas y malas. Buenas son todas las palabras, pensamientos y obras que vayan de acuerdo con la ley del Señor, y malas es todo lo opuesto. Estos dirigentes sabían qué era lo bueno y qué era lo malo. Estas personas sabían a los ojos de Dios qué era lo justo y qué era lo injusto. ¿Pero qué hicieron? Desecharon eso. El amor por el poder y la codicia por los bienes terrenales enceguecieron sus almas por completo. Note usted el efecto del pecado en la vida, literalmente. Ahora bien, no quiero entrar en mucho detalle en este punto. Mi amado, puede que le diga a usted, ese puede que no sea su pecado favorito. Cada uno de nosotros, lastimosamente, en ese remanente de pecado, tenemos un pecado favorito. Un pecado al que nos inclinamos más que lo que nos inclinamos por otros pecados. Pastor, entonces lo debemos aceptar como normal. No, por supuesto que no es. Pecado favorito es una expresión puritana que yo creo, me imagino que ellos la acuñaron para avergonzarnos. ¿Cómo es posible que redimidos por la sangre del Cordero tengamos pecados favoritos? Darling sins. ¿Usted sabe la expresión darling sins qué significa? Darling sins significa una persona, un hombre que está casado con una mujer y este hombre tiene una darling, es decir, una amante. Los puritanos usaban la expresión darling sins para los pecados de los que algunas personas son amantes. Están unidos a Cristo, casados con Cristo, digámoslo así, pero tienen amantes algunos de esos pecados. Tenga cuidado. Así que puede que este no sea su pecado favorito. Pero el punto, hermanos, la intención de este servidor y espero del Espíritu, no es traer este pasaje para que usted se identifique con el pecado favorito de estos dirigentes. La intención, mis amados, es que usted identifique en toda humildad en el fondo de su corazón cuál es su pecado favorito. Ese es el punto. Ese pecado que de tanto practicarlo, ya usted lo está normalizando, como decíamos hace un momento. Tanto practican los pecadores cierto pecado que terminan normalizándolo. ¿Usted sabe qué es normalizar el pecado? Normalizar el pecado es hacer de algo anormal algo normal y aceptable.
Cuando una persona practica el pecado y de repente estoy hablando con alguien que tiene como práctica el pecado. Cuando una persona practica el pecado, o sea, vive de manera impenitente, la persona comienza a normalizar el pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado comienza a ser arte y parte de su vida. Ya el pecado no es aquel remanente contra el que el creyente lucha, sino algo que está ahí patente y latente. ¿Cuál es el pecado suyo favorito? Tenga cuidado, porque si usted es uno de los que practica ese pecado, de los que se arrepiente y vuelve a caer en el pecado, de los que un sermón lo redarguye y vuelve y cae en el pecado, de los que derraman lágrimas delante del Señor y vuelve y cae en el pecado, tenga cuidado, porque muy probablemente su corazón se está endurecido. Además de haber normalizado el pecado, tenemos también la dureza del corazón. Una dureza que lleva al corazón a ver algo que es malo como bueno. Ahora, con eso en mente, note lo que nos dice el versículo 2. Precisamente dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Ahí está el fruto del pecado o de la práctica del pecado. Las personas cometen, practican, se deleitan tanto en infringir la ley, en violar la ley, que ya la ley les parece algo gravoso. Ya la ley les parece algo que carga, que pesa, que fastidia. Hombre, yo quiero abrir un paréntesis. ¿Cómo es posible de que existan cristianos a quienes les fastidie la ley de Dios? Una de dos. O los pastores nunca les han enseñado a estos creyentes la diferencia entre la ley y el evangelio y la diferencia entre la ley como pacto de obras y la ley como norma de vida. O simplemente las personas aborrecen lo que Dios ama. Pero ¿cómo podemos pensar en creyentes a quienes les pesa, les carga la ley de Dios? Hermanos, la ley de Dios la podemos ver de manera hermosa en aquel llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haréis descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Hombre, y ese yugo es fácil y ligera mi carga. No es un yugo que tengamos que llevar hasta el final sin haber tirado la cruz. Porque Dios no demanda obediencia, aunque demanda obediencia perfecta, también, hermanos, y escúchenme en esto porque esto vamos a hablar en la conferencia, también entiende que si nosotros no estamos unidos a Cristo, nuestra obediencia es tan o más mala de la obediencia que tratan de ofrendar quienes están aparte de Cristo. Luego, hermanos, nosotros obedecemos con gozo, con gratitud, no por justificación, sino por gratitud, por amor a Él. Recuerden, Juan capítulo 14, versículo 21 al 24, si vosotros me amáis, guardaréis mis mandamientos. Bueno, podríamos aquí alargarnos. Hermanos, estas personas conocían la ley de Dios, conocían las demandas éticas de la ley de Dios para ellos. Hombre, ¿y qué fue lo que pasó? No. De tanto practicar el pecado que ya vamos a describir, ya la ley de Dios era gravosa, cansona, estorbaba. Hasta tal punto, miren esto no viene de un día para otro, hasta tal punto que nos dice el profeta al principio del versículo 2, vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, mis amados hermanos, aquí vemos unos valores invertidos por completo. Pero eso mismo hacen muchos pecadores en la actualidad. Eso mismo hacen muchos pecadores. Estas personas, los dirigentes que estaban allí para guiar, corregir, amar al pueblo, estaban haciendo todo lo opuesto. Los estaban despedazando, maltratando, los estaban usando y estaban abusando de ellos para beneficio propio. Y eso nos dice los versículos 2
y 3, mis amados hermanos, en los que, si usted los lee, vamos a encontrar palabras pintorescas, lo cual, hermanos, solo es una manera gráfica de comparar a estos líderes injustos y pecadores con las bestias del campo que despedazan a sus presas sin piedad ni clemencia. Las palabras que usted puede leer en los versículos 2 y 3 solamente es una manera profética de mostrar el carácter rapaz y voraz de la avaricia de quienes sabían hacer lo bueno, pero no lo hicieron. Recuerden lo que dice Santiago 4:17. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, se le cuenta como pecado. Bueno, aquí tenemos, hermanos, dirigentes que sabían hacer lo bueno, que podían hacer lo bueno, pero que se rehúsaron a hacer lo bueno. Pero, hermanos, repito ya por última vez, no nos hemos congregado para hablar de las autoridades civiles de aquel entonces, ni de su impiedad rampante y contraria a la ley de Dios. Hoy yo le pido que usted solo, sin mirar quién tiene a su lado, se pare a la luz que arroja este texto con el deseo de examinarse, porque a estas personas Dios les hizo una advertencia severísima. Versículo 4, ellos iban a clamar a Jehová, es decir, iban a orar y Jehová no les iba a responder. De ahí el título, usted no quiere que esto le pase. Es lo último que usted quiere que le pase. Que en el momento de la angustia, de la tristeza, de la desesperación, de la necesidad o de la prueba, usted clame a Dios y a causa de su pecado, de su impenitencia, a causa de sus valores invertidos por la práctica del pecado, Dios no le responda. ¿O quién en su juicio cabal querrá que Dios no le responda? Entonces tenemos esta grave advertencia. Y no solamente Dios no iba a responder sus oraciones, peor aún, iba a esconder de ellos su rostro. Y si alguien era, me excusan ustedes, si alguien era tan descarado para decir, ¿y por qué mis oraciones no van a ser respondidas? ¿Y por qué vas a esconder tu rostro de mi justicia? El Señor lo dice, por cuanto hicisteis malvadas obras. Note usted el punto, la práctica del pecado. Una vida totalmente en impenitencia es una vida en la que el Señor no escucha las oraciones. Hombre, podríamos hablar de diferentes cuestiones, podríamos regresar a la pregunta de Dios, las oraciones, ¿de quién entonces escucha? Y nosotros lo podríamos resumir en algo verdadero. Dios no escucha las oraciones del pecador. ¿Recuerdan de esa respuesta ustedes, mis amados hermanos? ¿Recuerdan de esa respuesta? Claro que la recuerdan. Del hombre que fue sanado y del que dijo después. Los dirigentes le dijeron a este hombre que ese hombre era un pecador. Da gloria a Dios que Dios te sanó porque ese hombre es un hombre pecador. Y el hombre que había sido restaurado dice, pues esto es lo maravilloso, que siendo pecador como vosotros decís, y sabiendo que Dios no escucha las oraciones de los pecadores, yo sea salvo. Les dio una gran lección, mis amados hermanos. Dios no escucha las oraciones de los pecadores que abrazan, que aman, que se deleitan, que no quieren abandonar su pecado favorito. No estamos diciendo de que Dios no pueda tener una misericordia. Lo que pasa es que las personas confunden una misericordia del Señor con que Dios responde mis oraciones. Cerremos ese gran paréntesis de nuevo y regresemos al texto. Entonces tenemos la advertencia, algo que ninguno de nosotros quiere que le ocurra. Así que, en primer lugar, mis amados hermanos, digamos que, vamos rápido,
que estos gobernantes y esta clase dirigente tenía un propósito. Ellos habían sido puestos en ese lugar de eminencia con un propósito. Y ese propósito era juzgar al pueblo, liderar, presidir al pueblo con justicia y con rectitud, cosa que a todas luces no hicieron. Bueno, usted como pecador impenitente, déjeme, yo le hablo al corazón, no lo cierre. Usted como pecador impenitente también fue creado con un propósito. Usted ha despreciado ese propósito, pero usted fue creado con un propósito. ¿Sabía usted que usted fue creado no para ser una persona rica, sino para que tenga comunión con Dios? ¿Sabía usted que usted fue creado no para que tuviera cartones y títulos colgados de la pared o para que se ufanara de sus logros, sino para que usted adorara a Dios? Quiero que decirle algo. Todos los días en los que usted no vive para Dios, así usted se quede en la cama mirando un techo blanco, le cuentan como pecado, porque no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Entonces no solamente usted fue creado para tener comunión con el Altísimo, sí, claro, comunión que rompió el pecado, solución que probemos o que vemos en el Evangelio, pero usted fue creado para adorar a Dios, tener comunión con Él. Y dice el hermoso catecismo, para disfrutar de su presencia para siempre. Usted no puede olvidarse de ese propósito, mi amigo. Usted fue creado para disfrutar de Dios, no solamente a este lado de la eternidad, sino al otro. ¿Pero qué ha hecho usted con ese propósito? Usted se ha burlado de ese propósito. Por completo se ha burlado. Lo ha despreciado. Ha preferido sus planes por encima de los planes de Dios. Le ha dado prioridad, ha empleado fuerza, recursos en lograr sus metas que en buscar el verdadero propósito de Dios para su vida. Eso es lo que usted ha hecho. Recuerden, los gobernantes también lo hicieron. Tenían el propósito de hacer las cosas bien, de liderar bien, ellos lo tenían. No lo hicieron así. Pero en segundo lugar, aquellos gobernantes corruptos sabían, es decir, tenían un conocimiento de lo que era justo, de esto ya hablamos. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Se entregaron a todo lo opuesto. Si Dios decía, no matarás, se entregaron a matar, bien sea en el acto físico de acabar con la vida de una persona o en el acto de acabar con la honra y la integridad de una persona. Todo lo que Dios decía, no lo hacían. Y todo lo que Dios prohibía, eso sí hacían. Bueno, no es muy diferente a la sociedad en la que estamos y de repente no muy diferente a alguno de ustedes, no queriendo sembrar en ninguno la duda, más bien pidiéndole al Espíritu que lo redarguya, porque puede que yo me esté dirigiendo a uno de ustedes. Y note esto. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios imprimió su ley en el hombre. Nunca se olvide de esto. Nosotros decimos, imprimió la ley moral en el hombre, los 10 mandamientos de la ley moral los imprimió en el hombre. Pastor, pero si los 10 mandamientos habrían de llegar 1000 y pedazo de años más tarde, ¿cómo fue posible eso? Bueno, lo que pasó en el monte Horeb o en el monte Sinaí fue la promulgación de la ley. Pero la ley de Dios es tan eterna como Dios mismo. Por eso muchos teólogos hablan de esa ley como la ley natural. La ley realmente que está en cada corazón por medio de la que el hombre sabe sin necesidad de que le lean los 10 mandamientos o de que alguien se los recite o de que los pueda ver. El hombre sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Dios también, al crearlo a usted a su imagen y semejanza, le ha dado una conciencia. Dios es el ser moral por excelencia.
Y al ser creados a imagen y semejanza de ese ser moral por excelencia, Dios le ha dado al hombre una conciencia. Usted tiene una conciencia. No importa si usted ha pecado todos los días de una manera horrible, usted tiene una conciencia. No importa si usted ha demeritado la ley de Dios, usted tiene una conciencia. No importa si usted ha dicho Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, todos los días de su vida, usted tiene una conciencia. Pastor, uno puede aplacar, callar, apaciguar por completo la conciencia. Usted le puede hacer mucho daño a la conciencia. El pecado hace mucho daño a la conciencia, pero usted nunca podrá acallar por completo su conciencia. Una conciencia que se apoya en la ley moral escrita en su corazón y que juzga sus pensamientos de acuerdo a esa ley. Por eso cuando usted piensa algo malo, su conciencia le dice, usted pensó algo malo. Por eso cuando usted ve algo inapropiado, su conciencia le dice, usted no tiene al pastor ahí, su conciencia le dice, usted vio algo contrario a la ley. Bueno, así fue creado usted. No solamente con la ley moral impresa en su corazón, con una conciencia que se apoya en esa ley, usted sabe qué obras son buenas, cuáles son malas, usted sabe que Dios reprocha o le reprocha esas acciones por medio de la conciencia. Y algo en usted le dice, y eso usted lo sabe, de repente si usted no ha creído en Cristo, algo de usted le dice que no importa lo que usted haga o diga, usted necesita el perdón de Dios. Algo que muchos buscan de la manera equivocada. Porque muchos buscan ser perdonados por Dios trayendo ofrendas, recorriendo plazas a rodillas, subiendo montes también en rodillas, pagando penitencias, dando una cosa y la otra, y no obstante en su corazón dicen, es insuficiente, necesito ser perdonado por Dios. Nunca se le olvide eso. Cuando usted esté frente a una imagen, cuando usted esté frente a una estatua, cuando usted esté frente a algo que el hombre haya hecho y que le haya dicho, pueblo, he ahí vuestro Dios, sepa usted que ni de esa imagen, ni de esa estatua, ni de cualquier representación mental que usted pueda hacer, de esas cosas usted no va a tener perdón jamás. Entonces, hermanos, notemos. Usted fue creado con propósito y ha desechado esos propósitos por alcanzar sus proyectos. Segundo lugar, usted sabe lo que es bueno. ¿Y qué ha hecho? Dedicarse a hacer lo que es malo, ha trastocado el orden natural de las cosas y entonces usted ahora ama lo malo, aborrece lo bueno. Y como si eso no fuera poco, tenemos un tercer punto. Estos principales del pueblo, ¿Dios qué les había dado? Dios les había dado unas gracias, Dios les había dado unos puestos en eminencia, Dios les había dado inteligencia de repente, capacidad para discernir, para juzgar, para enseñar, qué sé yo, muchas cosas podríamos decir. Es cierto. ¿Y qué hicieron estas personas con todo lo que Dios les dio? ¿Lo pusieron al servicio de Dios? No, mis amados hermanos. Tomaron todo ello y se aprovecharon del pueblo. Y de repente usted también es así. Y podríamos aquí pasarnos buen par de horas mirando este asunto, pero cuando yo le hago la pregunta, ¿qué es lo primero? Supongamos, ¿qué es lo primero que Dios le da a usted? ¿Usted qué me responde? Oiga, lo primero que Dios le da a usted, amigo pecador, es el aire que respira. Y usted no se lo ha agradecido. Pero eso es lo de menos. Lo de menos, aunque grave, no es que usted no le agradezca a Dios por el aire que respira. El punto es que con ese aire
usted se ha llenado los pulmones para blasfemar el nombre del Dios bueno que hasta hoy lo tiene con vida. Eso es lo peor. Lo peor es que con ese aire usted se ha llenado a sus anchas para mentir, para acabar con la honra de una persona, para levantar falso testimonio contra el prójimo. Todo lo malo usted ha hecho. Solamente estamos considerando el aire, imagínese. Podríamos seguir con los alimentos que Dios pone sobre su mesa. La fuerza que le dan esos alimentos, ¿usted para qué la usa? Para hacer el mal. Bueno, entonces el punto es, cuando consideramos esto del aire, solamente por poner un ejemplo, hombre, usted lo usa para todo menos para alabar a Dios. Razón principal por la que el aire le es dado. ¿Recuerdan ahora los propósitos por los cuales el hombre es creado? Estar en comunión con Dios, glorificar al Señor, adorar a Dios. Bueno, Dios es sabio. ¿Cómo Dios no nos va a dar el aire para que nosotros cumplamos uno de sus propósitos? Bueno, ¿qué pasa? Que ahora los pecadores toman ese aire y hacen todo lo que se les viene en gana, menos lo que es bueno. Los pecadores reciben de Dios provisiones. ¿Y qué han hecho con esas provisiones? Las han malgastado en lo que no aprovecha. Y peor aún, las han usado para incrementar sus placeres, para encender sus vicios y para sostener sus vanidades. Los pecadores reciben de Dios la gracia común. Sol sobre buenos y malos, lluvia sobre justos e injustos. ¿Y qué hacen? Adueñarse de ellas creyendo que tienen derecho a ellas. Los pecadores reciben de Dios el tiempo. ¿Y qué han hecho con ese tiempo? Desperdiciarlo, usarlo para pensar cómo vamos a conseguir esto, usarlo peor para maquinar qué es lo que voy a hacer para devengar algo mientras otro sufre. El pecador recibe el tiempo, todos los días Dios le da tiempo al pecador y el pecador lo vive como si nunca fuera a rendir cuentas, sabiendo que entre más tiempo viva un pecador, si a la final no se arrepiente, más culpable es del que vivió menos tiempo. Y usted, querido amigo, que de repente aún no ha abrazado a Cristo, usted es responsable delante de Dios por el propósito con el que Él lo creó, por lo que hizo de acuerdo o en contra de la ley que Él imprimió en su corazón, y por los dones, los talentos, los beneficios que Dios le ha concedido. Mi amigo, si usted hasta hoy no le ha importado ese propósito, si usted hasta hoy ha pisoteado la ley del Señor, si usted hasta el día de hoy ha despreciado todas las cosas buenas, digo despreciado en el sentido de usarlas para todo, menos para agradecer a Dios y adorarle y exaltarle. Si usted ha hecho esto, esta advertencia es para usted. Llegará un día donde usted clame a Dios y Dios no le responda. Y yo no sé usted, pero yo no quisiera estar en su lugar, mi hermano, mi amigo. No quisiera estar en su lugar. Qué cosa más terrible para el pecador. Qué juicio más grande sobre el pecador. ¿Por qué? Porque si Dios no responde su oración, dígame entonces, ¿quién lo va a socorrer? ¿Quién lo va a sacar del hueco en el que está? ¿Quién lo va a sacar de la arena movediza de sus pecados? ¿Quién le va a cortar los grilletes que lo mantienen atado al pecado? ¿Quién lo va a liberar del pecado? ¿Quién lo va a justificar delante de Dios? ¿Quién? Si Dios no escucha su oración, usted está literalmente perdido. Por favor, amigo, se lo suplico, no piense que Dios es bueno y Dios... Esa iglesia asustan mucho, ese hombre asusta mucho. Oh, mi amigo, no piense, no se engañe que Dios escucha la oración indiscriminada de todos. No lo piense porque no es así.
Pero déjeme le explico porque usted no querrá que Dios no responda a sus oraciones. En el estado natural del hombre, es decir, apartado de Dios, el pecador disfruta de sus pecados. Tiene cierto nivel de remordimiento. Sabe que las cosas no están bien, pero disfruta de sus pecados. Con su mirada puesta en sí mismo y con su corazón fijado en las cosas y en los placeres del mundo, el pecador ignora a Dios. El pecador vive, entre comillas, una vida feliz, dice él. Hay pecadores que reconocen que viven en miseria. Miren, les cuento algo a manera de anécdota breve. Cuando tenía yo 15 años, que por desgracia comencé a consumir drogas, era un placer indescriptible. Mis últimos días de vida como drogadicto en el año 2001 fueron un infierno real. ¿Cuál es la enseñanza? Tenga cuidado con el pecado, porque lo que primero le parece deleitoso o inofensivo o yo controlo, termina convirtiéndose en un Dios con D minúscula, en un amo cruel, en un Señor que avasalla, que acaba, que mata. Pero el hombre disfruta el pecado. Lo invito a la iglesia tenemos un sermón evangelístico. Voy a desenguayabar a jugar fútbol, dicen ellos. Señor, nosotros venimos de la iglesia que queda aquí al frente de la farmacia. ¿Me permite proclamarle, darle esta razón? Es algo muy importante. No. Mejor sigo viendo mis maldades en el teléfono. Muy bien. Y cuando ese hombre impuro, cuando ese vicioso degenerado pasan por dificultades, o vienen las tribulaciones, o las consecuencias de sus pecados los alcanzan, ese sensus divinitatis, ¿saben qué es eso? Ese sentido de la divinidad que hay en ellos les dice: clama a Dios, porque Él es el único que te puede ayudar. Ahí es cuando el pecador llora y se revuelca y desespera y se lamenta y cruje sus dientes. Ay, Señor, ayúdame y te prometo que no lo vuelvo a hacer. Ah, Señor, socórreme y dejaré de hacer aquello o lo otro. Ah, Señor, líbrame de esta tragedia y de este gran mal. Todas esas peticiones urgentes, todas esas rogativas desesperadas, todas estas plegarias adoloridas en medio de la tragedia, no son escuchadas por Dios. ¿Y sabe por qué? Por lo que dice el versículo 4. Por cuanto hicisteis, por cuanto practicasteis, por cuanto te deleitasteis, por cuanto perseverasteis, por cuanto cuando viniste a mí para pedir ayuda, no querías dejar el pecado. Hermano, permítame otra vez, hoy es un día un poquito inusual porque ustedes saben que no suelo hacer esto. El día que el Señor me salvó, ese viernes 27 de abril del año 2001, yo tenía, esto es vergonzoso, pero yo tenía mucha droga en mi bolsillo. Ay, Señor, sálvame, Señor. No podía respirar, con medio cuerpo casi paralizado. Sálvame, Señor. Me acuerdo, no estoy exagerando. No sentía mejoría, no sentía paz en mi corazón. ¿Saben por qué? Hermanos, porque yo decía, sálvame, Señor, pero en mi corazón quería que eso se me pasara para seguir consumiendo el vicio que tenía en mi bolsillo. No te equivoques. Nunca juzgues tus pecados con la grandeza de los míos pasados. Tus pecados pueden ser aún tan o más grandes que lo que yo pasé. Si usted se acerca a Dios queriendo el pecado,
ocultando el pecado, pretendiendo ganar el favor y la liberación y la ayuda de Dios, pero con el deseo de seguir pecando, acérquese, eso es decisión suya. Sepa usted que Jehová no responderá esa oración. Pastor, pero es que deje a Dios que obre su soberanía, usted no sabe. Sí, sí lo sé, porque la palabra del Señor dice eso. No responderá a las oraciones de los impenitentes, de los que quieren seguir en esa vida de pecado. Vamos a leer el versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá, terrible esto, de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis, practicasteis, perseverasteis en malvadas obras. Dios no escucha el clamor, digámoslo así, de una persona, no tanto porque esta persona esté separada de Dios, porque nosotros en algún momento estuvimos separados de Dios, ¿no es así? Y clamamos, ¿y qué sucedió? El Señor nos oyó. Entonces no cometamos el error de decir, no, es que Dios no escucha a las personas porque están separadas de Él. No, versículo 4 no dice eso. El versículo 4 dice, Dios no escucha las oraciones de las personas que no quieren acercarse a Él verdaderamente. Usted no puede pretender que Dios responda a una oración de una persona que está apartada de Dios y que simplemente quiera ser salvada por Dios, pero no acercarse a Dios. Teológicamente no hay razón para tal cosa. De nuevo, me son testigos, no me gusta citar autores, pero de cuando en cuando lo hacemos. A.W. Pink dijo lo siguiente: Dios se reserva el derecho soberano de cerrar su oído a quienes buscan sus bendiciones sin someterse a su señorío. Si tú no quieres vivir para Cristo, si tú no quieres acercarte a Él, postrarte delante de Él, entregar tu vida a Él, reconocerlo como tu Dios, tu Señor y tu único Salvador, estás en libertad de orar lo que quieras. Pero no tengas muchas expectativas, porque si te acercas a que Dios te socorra, debes reconocerlo como Rey y Señor, y debes tener el deseo de vivir para Él como Rey y Señor. Dios no oye las oraciones, no tanto porque procedan de una persona que no cumple la ley de Dios, porque a la final, en nuestro estado de pecado, pues ¿qué ley de Dios íbamos a cumplir? Éramos de lo peor, si se quiere, sino porque no reconoce que merece el castigo que Dios demanda por haber violado esa ley. Es decir, Señor, perdóname, Señor, socórrame. Peor aún, Señor, líbrame de las consecuencias de mi pecado. Pero yo no soy culpable de nada. Yo no merezco la condenación. Si mucho, merezco cualquier cosita, pero yo no merezco la condenación de tu ley. No, mis amados, todo pecador que se acerque al Señor a pedir perdón por sus pecados, a ser reconciliado con el Padre eterno en el nombre del Hijo eterno, debe reconocer que es culpable flagrantemente por violar la ley del Señor y que merece su justicia. Lo maravilloso es que si usted cree en Cristo de corazón, Dios no le va a dar lo que sus pecados merecen, sino que Dios le va a dar el cielo, la paz y la gloria que no merece. Pero si usted no reconoce que es culpable de violar la ley de Dios, hombre, por favor. Otro gran notable, el bautista particular John Gill, muy conocido también por ustedes, argumentó: cuando el hombre desprecia la ley divina, su oración es abominable. Quisiera, sin sarcasmos ni mucho menos, pero quisiera que
algunas iglesias cristianas que ya han desechado la ley de Dios por completo, que solamente la enseñan de boca, quisiera que meditaran en esto de repente. Dios no escucha las súplicas de aquellos que claman a Él con remordimiento. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? La diferencia es tan grande como la que hay entre Judas, el que se suicidó, y Pedro, el que fue usado por el Señor poderosamente. El primero tuvo remordimiento. ¿Cómo es posible de que yo hice esto? Miren, reversen sus acciones. Aquí traigo las monedas de plata. No, esto que hice fue muy malo. Pedro, cuando vemos lo que hizo Pedro hizo algo tan malo o peor como lo de Judas. ¿Negar a Cristo? O sea, pero el Señor obró arrepentimiento en Pedro. Mis amados, siempre aprenda a distinguir el remordimiento del arrepentimiento. Hoy no es un sermón para traer esta distinción, pero sí es muy útil que usted al menos identifique que el remordimiento viene, por ejemplo, solo dar un ejemplo, cuando a usted lo pillan haciendo algo malo. ¡Ay, me pillaron! Y usted lo primero en lo que piensa no es defraudé al Señor, defraudé. ¿Qué es lo que me va a tocar ahora pagar por esto malo que hice? ¿Qué vergüenza me va a tocar pasar por esto malo que hice? Eso es remordimiento. Dios no escucha las oraciones de aquellos que creen en Cristo. Comienzan a temblar los hermanos. Y en alguien más. Señor, esto lo digo con respeto porque ni me burlo de nadie, ni así tampoco debe ser desde el púlpito. Señor, perdóname por mis pecados, Señor. Vengo a ti, incluso, este ejemplo no es como el anterior. Vengo a ti arrepentido, Señor, quiero apartarme de mis pecados. Perdóname porque yo sé que tú y tu madre me pueden perdonar. Si no es apoyándose únicamente en la persona del Hijo Eterno, no hay perdón para nadie. Es decir, nosotros debemos pedir perdón como Cristo nos enseñó a pedir perdón. Elevad oraciones al Padre en el nombre del Hijo. Dios no escucha las oraciones de quienes no quieran confesar sus pecados. Bueno, podríamos seguir hablando. Estimado amigo, le repito lo que le dije hace un momento. No le estoy diciendo que Dios no tenga o no pueda tener alguna misericordia de usted. De lo que le estoy advirtiendo es de esto. Si usted no quiere ser salvo de sus pecados, si usted se quiere enfrentar en el día del juicio al Dios justo, sin tener un mediador como Cristo, si usted quiere pagar, si usted quiere experimentar, esto lo digo cierto, hiperbólicamente, de manera exagerada para que usted mire el punto, si usted quiere pagar el precio en el infierno que Dios demanda por sus pecados, entonces a usted no le importa si Dios escucha o no escucha la oración. Pero si usted de verdad anhela ser justificado por Dios, y ojo con esto, para que el propósito de Dios en usted se cumpla, es decir, para que usted tenga comunión con Dios, usted tiene que ser justificado por Él. Porque si usted no es justificado por Dios, usted siempre va a estar apartado de Dios. La justificación es la gracia, ese punto judicial, digámoslo así, acto judicial en el que Dios lo declara a usted como si nunca hubiese cometido pecado, porque usted puso su confianza en Cristo. Así que para que usted tenga algún tipo de cercanía, relación, amistad, compañerismo con Dios, usted tiene que ser justificado. Y dicen las Escrituras, nadie será justificado por las obras de la ley. Es decir,
nadie podrá obrar la ley, obedecer la ley para ganarse justicia. Entonces, pastor, ¿qué puedo hacer para que el propósito de Dios en mí se cumpla? ¿Qué puedo hacer para que el propósito de Dios de tener comunión con Él se cumpla? Oh, querido pecador, lo único que hay para hacer, si ves tu pecado, es que traigas ese pecado delante del Padre y pidas perdón por ese pecado, sabiendo y entendiendo que si has creído que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo tomó ese pecado, también lo pagó. Soportó la ira de Dios toda una tarde, hermanos. El sol se oscureció. No hubo sino tinieblas sobre la faz de la tierra y el peso de la ira de Dios. Ustedes saben qué decían los puritanos en esa oscuridad cuando nadie veía el rostro de Cristo. Muchos de los puritanos decían: la oscuridad sobre la tierra mientras Cristo estaba pagando el precio por los pecados de todos los que creen en Él, tenía un propósito: ocultar los sufrimientos indescriptibles de aquel que nos salvó del pecado. Así que solamente es en el nombre de Cristo. Pero además de ser justificado, necesita ser perdonado. Si tú no tienes a un Cristo que vivió perfectamente para que los méritos de esa vida perfecta fueran consignados a favor de todos los pecadores que creen en Él, tú tienes perdón, pero no tienes gozo y vida eterna. Y si tienes lo otro, tienes gozo y vida eterna, pero no tienes perdón. Pero gloria a Dios que en la persona de Cristo se conjuga o se propicia tanto el perdón de los pecados por medio del derramamiento de su sangre, pero también se conjuga el que el Padre pueda declararnos como justos a causa de su vida perfecta con esa ley que nosotros quebrantamos. Si tú quieres estar en paz con Dios y ser reconciliado con Él y librado de la condenación, entonces, mi amigo, cerciórese de que Dios escuche su oración. Cerciórese de que Dios escuche su oración. Y yo no voy a entrar aquí en una casuística interminable, solamente quiero decirle esto. Examine su corazón y pregúntese: ¿tengo remordimiento o tengo arrepentimiento? ¿Estoy triste, aburrido por lo que me va a tocar por el daño que hice? ¿Estoy triste y avergonzado porque me pillaron haciendo esto? ¿Es eso? ¿O de verdad estoy arrepentido? Y vean, yo les digo, mis amados hermanos, no lo tome como una lista legalista, pero tome en cuenta estos aspectos que le van a ser de bendición. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida de algo que ha hecho, que ha dicho, que ha pensado, claro, arrepentida de su pecado, esa persona es profundamente convencida de su pecado. Es decir, esa persona no es una de aquellas que se puede sacudir de su pecado tranquilamente. ¿Por qué? Porque ahí está. Recuerden, estamos hablando de un verdadero arrepentimiento, ¿no es así? Y el verdadero arrepentimiento es una gracia de Dios. Y si es una gracia de Dios, es aplicada por el Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de un verdadero arrepentimiento, hablamos de una convicción profundísima, que simplemente no se va porque yo diga: ay, no, voy a pensar en otra cosa, voy a hacer otra cosa. Oh, las personas que están verdaderamente arrepentidas no pueden sacarse ese pecado. Oh, el verdadero arrepentimiento también se da porque hay dolor en sus corazones. Dolor en sus corazones. Son las personas que no hacen fuerza para llorar, sino que son las personas que incluso cuando no lloran sienten tristeza profunda en el alma. ¿Saben por qué? Porque el pecado es una ofensa contra el dador de la ley y contra nuestro prójimo también, si son los pecados cubiertos en la segunda tabla. Entonces hay una fuerte convicción,
hay dolor por el pecado. El verdadero arrepentimiento, escuchen esto, créanme esto, investíguelo. O léase el libro El verdadero arrepentimiento de Thomas Watson. Léase, se lo recomiendo. El verdadero arrepentimiento demanda una confesión sincera del pecado. La persona que comete un pecado y lo oculta y vive con él oculto. Ay, hermanos, se acostumbró a vivir con el pecado oculto y difícil es decir de esa persona está arrepentido de verdad. ¿Saben qué otra cosa implica un verdadero arrepentimiento? Odio por el pecado. Lucha total a cuartel contra el pecado. Y últimamente, uno sabe que Dios ha obrado un verdadero arrepentimiento en una persona porque la persona abandona por la gracia del Altísimo su pecado. Examínese entonces y pregúntese, ¿este sentido de culpa se debe a un verdadero arrepentimiento o a un mero remordimiento? Segundo, examine y respóndase, ¿amo el pecado por el que estoy pidiendo perdón? Si usted ama el pecado, si usted disfruta el pecado por el que está pidiendo perdón, ya sabe que no está arrepentido. Y sea honesto y responda, estoy mirando a Cristo como mi único Señor y suficiente Salvador, y usted conoce la respuesta. Amigos, si esto es así, gloria a Dios. Abre tu corazón al Señor y tendrás la absoluta certeza de que tus oraciones serán escuchadas. No importa la elegancia de la oración, no importa cuánto dure la oración, no importa si lo hace de manera pública o privada, Dios la escuchará desde lo alto y será propicio al más vil de todos los pecadores, incluso si su oración es un simple y sencillo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Amigo, pero no puedo dejarlo así. Tengo que advertirle de lo contrario. Si usted continúa despreciando el Evangelio y si persiste en la práctica del pecado y si se siente confortable en la dureza de su corazón y si no se ha arrepentido de verdad y si todavía sigue mirando a santos, a arcángeles, a imágenes, a mujeres, a hombres y a toda suerte de divinidades con D minúscula, entonces no importará cuán urgente sea su necesidad o cuán angustiado esté en el día de su necesidad. Y no importa si su oración es hermosa, meritoria, si es larga, si tiene 1000 adornos o si la acompañan muchas lágrimas. Sin fe y sin arrepentimiento, toda oración pidiendo salvación rebota en el cielo como una flecha sin punta. Como lo dijo Thomas Watson, así, como una flecha sin punta. Versículo 4, termino ya. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Quiero terminar con no sé si llamarle advertencia. Llamémosle advertencia, a falta de una mejor palabra en este momento. Les voy a contar 2 anécdotas breves y después les digo a qué me refiero. Estando en una fría noche londinense, por allá en octubre, noviembre, no me acuerdo, pero sí sé que estábamos ya finalizando el otoño, entrando al invierno. Salimos a evangelizar antes del culto evangelístico en la noche y me acerco yo. Y había una persona, uno conoce los latinos, claro, en medio de las demás personas que viven allí. Y le dije, tú eres latino, ¿no es así? Y dijo, sí.
Y yo le dije, mira, tengo un mensaje muy importante para ti y es importante, por favor, que tú lo escuches, es muy importante. Es un mensaje literal de vida o muerte. Déjame, yo te digo cuál es este mensaje. Y él me escuchó pacientemente, eso sí tengo que decirlo. Y el hombre, a lo último, ya iba terminando de predicar el evangelio, el hombre se dice, no, es que yo también soy cristiano. Yo sí. Bueno, la historia es muy larga, no puedo contársela en detalle, pero todo termina de la siguiente manera. Señor, es que yo soy cristiano, porque yo soy un inmigrante ilegal. Yo vine aquí de manera ilegal, me dijeron que me regresara para mi país, pero yo no me regresé para mi país y entonces ya me estaban listos para deportarme allá en Heathrow y entonces faltando un día para que me deportaran, yo clamé, yo dije, Dios mío, ayúdame, me acordé de el evangelio que me predicó un testigo de Jehová y me dijo, yo dije, Dios mío, ayúdame. Y pensé, le dije, Señor, que los abogados hagan esto y lo otro. Y al otro día, miren, Dios está conmigo, Dios está con toda la raza humana. Y al otro día vino el abogado y me sacó. Ya, hermanos, la historia sigue, pero solamente les termino eso. Advertencia. No crea que cuando usted abre sus labios para pedirle algo a Dios y Dios termina en sus providencias, ojo, no concediéndole lo que usted ha pedido, sino que termina en sus providencias haciendo algo similar a lo que usted ha pedido, no lo confunda con oración respondida. Por eso le acabo de dar por un buen tiempo esos parámetros que le ayudarán a determinar a usted si sus oraciones pueden ser respondidas. La segunda anécdota, allá en Londres también, como siempre, la mayoría de los latinos dando mal testimonio de los países donde llegamos. Esta historia me la contaron, esta historia sí no la viví yo. Era un día domingo, como 2 o 3 de la mañana, y en un semáforo en el noroccidente de Londres, un carro se para junto a otro carro. Tenía la música muy dura. Y el carro de la izquierda le hace señal al carro de la derecha que le hace así. Es decir, que se ponga el cinturón. Eso ya es una ofensa severa. Y el hombre del carro de la derecha baja el vidrio, insulta a estas 2 personas del carro de la izquierda, eran latinos, eran ecuatorianos, a más no poder. No les digo por qué. Las personas del carro de la izquierda se adelantan, atraviesan el carro, se bajan, se ponen sus chaquetas y eran policías encubiertos. Venían borrachos, perdidos, y los encarcelaron, los iban a deportar. Y de repente escucho que habían dado testimonio en una iglesia. Dios es bueno, decían ellos, los borrachos que andaban violando la ley, los que iban ebrios. Dios contestó nuestras oraciones y por eso no fuimos deportados. ¿Usted cree que Dios contestó las oraciones de estas personas? Usted tiene que tener carácter bíblico para decir con certeza, no. Dios no contesta las oraciones de alguien que quiere seguir en el pecado. Eran violadores de la ley de la tierra y querían seguir violando la ley de la tierra. Eran violadores de la ley civil y querían seguir violando la ley civil. ¿Y qué sucedió? Que interpretaron eso como Dios me respondió. ¿Y sabe por qué le hago esta advertencia? Porque así engaña Satanás, haciéndole creer a los pecadores impenitentes que una oración es suficiente. Y cuando son engañados por medio de esta triquiñuela, ellos dicen, mi religión es la correcta, no la que está enseñando ese hombre. Mi religión me permite pedirle a María, a José, a Antonio, a Abelardo, a Ananías que me salve.
Mi religión me permite andar en pecado. No tengo consecuencias. Conclusión, prefiero mi religión. Tenga cuidado y no se deje engañar por Satanás, a quien muy a menudo Dios le permite hacer cosas para tener a las personas bajo su dominio. Dios lo guarde a usted de eso, pero a nosotros los creyentes también nos proteja de eso. El Señor tenga misericordia de todos nosotros.